Sean todas y todos bienvenidos a un podcast más, a un podcast nuevo del día de hoy, eh, que pues publico este podcast pues el día 29 de septiembre del año 2023. Súper bienvenidas y bienvenidos todos los que me están escuchando a este canal Fútbol con Melodía de antesala. Para aquellos que de pronto nunca me han escuchado, les quiero compartir cómo se maneja este formato de mi canal. Primeramente, como se pueden dar cuenta, pues es un podcast. Por lo tanto, a pesar de que lo publique en YouTube, pues no va a tener pues un video de apoyo, por decirlo de alguna forma, em, para lo que estoy diciendo, ¿no? Sino que es solo el audio. Eso como en primer lugar. En segundo lugar, también si de pronto escuchan que estoy utilizando el computador, pues es precisamente una ayuda, una herramienta para mí, para poder buscar datos, porque pues hay cosas que se me olvidan. Y para mí la idea de un podcast es que suene lo más natural posible, que es como cuando uno está hablando con una persona de cualquier tema, independientemente de cuál pueda ser el tema, y que ustedes se sientan a sí mismo acompañados, ¿no? Que todo suene muy orgánico también. A mí hay cosas que puede que se me olviden o incluso cosas que yo diga mal. Y de hecho, si eso me pasa, pues los invito a que por favor me ayuden en los comentarios y me corrijan claramente, porque pues eh, no me las sé todas. De hecho, en este momento, pues como pueden estar escuchando, pues acá estoy, voy a conectar el computador porque se va a descargar. Pero bueno, ya sin hablar ya tanto de esto, ya habiendo cerrado esto, ahora sí empecemos con el tema que está en el título. Tema bastante interesante, chévere diría yo, para hablar. Eh, Tal vez sea un tanto polémico, pero también les anticipo que me gustaría que me dejaran su top 5 de mejores participaciones de la selección argentina en Copas del Mundo para ustedes. Esa es la idea. Yo aquí les presento mi opinión personal, mi top 5, pero claramente pues no todo el mundo va a pensar igual a mí y eso está bien, que tengamos opiniones diferentes, así que me gustaría que por favor me dejaran pues acá en la caja de comentarios para ustedes cuál es el top 5 de las mejores participaciones de la selección argentina en Copas del Mundo. Y sí, así es, de este tema es el que vamos a hablar el día de hoy. También cabe aclarar que para los que escucharon el podcast ya hice un podcast similar, pero con la selección Colombia. Y pues los que escucharon sabrán y recordarán que el mundial que yo iba mencionando, eh, asimismo iba explicando el formato. En esta ocasión no voy a explicar el formato de cada mundial que voy a mencionar porque también se alargaría mucho y sería un poco tedioso. De pronto sí decir algunos datos, cosas relevantes. De pronto en algunos casos me meteré, sí, o hablaré del formato, pero realmente será algo muy breve, pues para que no se haga tampoco tan extenso, ¿no? Y siento yo que es un poco innecesario el tema de los formatos, pues a pesar de que claramente es importante saberlo, porque pues hace parte del contexto en el cual se jugó ese mundial. Pero pues un tema del cual podríamos hablar en otros podcasts, tal vez más adelante, ¿por qué no? Podamos hablar específicamente no solo de una selección, sino de las copas del mundo y cómo se fue organizando cada una, ¿no? Mundial por mundial. En algún momento tal vez, pero por el momento no. Y habiendo aclarado pues esto de los formatos y esto, bueno, otra cosa es que, por ejemplo, en estos días, bueno, en estos días, el día miércoles, o sea, el 27 de septiembre, más exactamente, se jugó el primer partido de ida de la Copa Libertadores, que fue entre Fluminense e Internacional. Y en el momento que estoy grabando este podcast, que es 28 de septiembre, se va a jugar el partido entre Boca Juniors y Palmeiras de Brasil. Claramente cuando publique este podcast, pues ya todos vamos a saber cómo quedó Boca Palmeiras, pero pues yo no lo sé.
en ese momento que estoy grabando este podcast. Eh, bueno, y la Copa Libertadores es otra cosa increíble. También vamos a hablar más adelante en otro podcast, en este no. Aunque estoy hablando en ese momento de la Copa Libertadores, pero más bien dedicarle todo un video a la Copa Libertadores, es lo que me refiero. Eh, Ayer vimos, o bueno, sí, vimos para mí un partido espectacular. Ese 2-2 entre Fluminense e Internacional fue un partido de fútbol de categoría, sin duda alguna. Fútbol bastante vistoso. Los brasileños siempre tienen un fútbol espectacular. Ambos tienen super equipazos. No más Internacional tiene a Rochet, uruguayo, arquero titular de la selección de Uruguay. Y por el otro lado, Fluminense, por ejemplo, tiene a John Arias, jugador de la selección Colombia. Tiene a Marcelo, exjugador del Real Madrid. Son equipos de clase, de categoría, brutal. Ambos juegan ordenados, ambos juegan colectivamente muy bien y un montón de etcéteras más. Bueno, ya me salía como un poco del tema, pero ya ahora sí, entremos en el tema como tal del título del podcast del día de hoy, que pues es sobre la selección argentina. Y sin más que decir, empecemos ya de una vez con este top 5 que pues me parece a mí que es bastante interesante abarcarlo, ¿no? Bueno, empezando con la posición número 5 que honestamente fue la que más pensé. Fue la que más difícil se me hizo pues como ponerla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque estaba literalmente como entre unos 3 mundiales, 4 mundiales. Pero en definitiva, yo creo que me quedo con Alemania 2006 en esta, sí, totalmente, esta quinta posición por el equipo que tenían. Por ejemplo, es más, vamos a buscar exactamente el equipo de la selección argentina que tenían en esa época. A ver, Argentina a Alemania 2006. Jugadores. Vale. Venga, porque me aparecieron los jugadores de ahorita. No. No, 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 no. A ver. No, es que mira esta locura de equipo. Mira, nomás tenían al ratón Ayala, Cambiaso, eso por mencionarles algunos de los. Bueno, claro que Cambiaso era centrocampista, ¿no? Pero Ayala ese defensor tan de locos. Por ejemplo, ya jugaba Javier Mascherano, Hernán Crespo, el gran Juan Román Riquelme, leyenda de Boca Juniors, Milito, Lionel Scaloni, actual técnico de la selección argentina, ya jugaba Carlitos Tevez, Messi, un joven Messi, jugó su primera Copa del Mundo, Maxi Rodríguez. Siento yo que ese equipo, para mí, era completamente candidato, así como lo fue en Corea y Japón 2002, para quedarse con esa Copa del Mundo. Hicieron una presentación muy buena, muy digna. No elijo, por ejemplo, Italia 90, por ejemplo, porque a pesar de que en ese mundial sí llegaron a la gran final y que venía Argentina de ser la campeona de México 86, es decir, del anterior mundial, no sé, incluso con todo respeto a lo que les voy a decir, pero ni siquiera para mí merecieron llegar a esa final, ¿sí? Por cómo se dio las cosas, lo que ocurrió en octavos de final contra la selección brasilera, como lo del dopaje ese, como. Entonces son cosas como que, no sé. No me cuadra mucho, ¿no? Vuelvo y digo, estas son opiniones. Si ustedes tienen una opinión diferente y claramente pueden dejarla acá en la caja de los comentarios, siempre y cuando sea de manera respetuosa, claro que sí. Pero por ejemplo yo no elijo por esa razón a Italia 90 y no tanto por lo del el dopaje ese y que le hicieron a los jugadores brasileños, más allá de eso también lo futbolístico.
No siento que era una selección que tenía en realidad para ganar esa Copa del Mundo. O sea, para mí fue un justo vencedor Alemania. Fue el que mejor jugó. Y además ese mundial en general, podría decir que ha sido uno de los mundiales más aburridos de toda la historia. En comparación de pues otros que hemos tenido la oportunidad de presenciar, que han sido realmente mágicos. Obviamente Italia 90 no es que... Todos los mundiales siempre se van a recordar, ¿sí? De alguna forma u otra. Y, incluso es irónico, porque para mí Italia 90 tiene la mejor canción de la historia de los mundiales, pero fue uno de los peores mundiales hablando futbolísticamente, ¿no? Pero bueno, ya saliéndonos de eso, regresando a la quinta posición como tal. Eh, digamos que, bueno, Francia 98 también fue algo muy similar. También quedaron derrotados en cuartos de final. Pero con la diferencia que al menos en Alemania tuvieron el mérito de llegar a los penales, lograron empatar el partido contra Alemania. Recuerdo que fue un cabezazo. No recuerdo quién metió el gol. No recuerdo quién metió el gol, pero empataron, fueron a penales y aquí lamentablemente pues quedaron eliminados contra la selección de Alemania. Yo lo que les digo considero más es por el equipo, el gran extraordinario equipo que tenían. Argentina siempre ha tenido grandes equipos, pero este específicamente, junto con el de Corea y Japón, pero pues de Corea y Japón fue un fracaso rotundo por el hecho de que pues quedaron fuera en fase de grupos y que Argentina había hecho su mejor eliminatoria en toda la historia. Entonces pues es más que todo por eso. Pero yo pienso que es por eso. No elijo, por ejemplo, tampoco Sudáfrica 2010, porque pues también les costó, nomás para clasificar a ese mundial les costó mucho. Quedaron eliminados en cuartos de una manera también fea. Entonces, no sé, no sé. Alemania los goleó. Y pues, obviamente, por ejemplo, Rusia 2018 menos. Que no fueran octavos. Esa Argentina, pues también era una selección bastante pobre, la verdad. O sea, comparación de otras épocas, de otros momentos que ha tenido la selección argentina. Para mí, por eso simplemente es la quinta posición. Ya hablando de la siguiente posición, la cuarta posición, definitivamente me tuve que quedar con Brasil 2014. Eh, vuelvo y les digo, yo sé que va a ser polémico, yo creo que incluso muchos de ustedes van a poner Italia 90 por el hecho de que llegaron a la final. Pero entonces si fuera por eso, entonces yo también podría Uruguay 30, ¿sí? O sea, hay que mirar el contexto. Claro que incluso si hablamos de lo futbolístico, Uruguay 30 es superior a Italia 90 en Argentina. Que sí, que el formato era mucho más reducido, que al ser el primer mundial no se jugaron eliminatorias, sino que fue por invitación. Claro, tienen toda la razón con respecto a eso. Pero, pero era el formato que había. Y Argentina hizo un mundial impecable en Uruguay en 1930 también, a pesar de que hayan quedado subcampeones. Si es por eso, entonces podemos quedarnos con Uruguay 30, por ejemplo. Ese es mi modo de ver con respecto a esto. Pero volviendo al tema nuevamente, Brasil 2014, el misticismo que tenía esa Argentina. Y es curioso porque siento yo que ese Argentina de Brasil 2014 no tenía el mismo equipo que tuvo en Corea y Japón, que tuvo en Alemania 2006. Pero aquí sacaron una de las mayores características de Argentina y fue la jerarquía y sudar realmente esa camiseta, sentir esa camiseta. Que bueno, sí, que en fase de grupos no tuvieron que enfrentarse a rivales muy difíciles. Recuerdo que uno de ellos creo que fue Irán, creo que fue Nigeria y Bosnia y Herzegovina. Creo que fueron los rivales en fase de grupos que tuvo que enfrentarse la selección argentina. Aún así, toda selección que juega una Copa del Mundo jamás hay que desmeritarla independientemente de la confederación donde sea, porque pues por algo está en la Copa del Mundo, juegan los mejores del mundo en una Copa del Mundo. Entonces, no hay que desmeritarlo, pero pues a comparación de otros grupos, por ejemplo, el grupo de la muerte que hubo en ese mismo mundial que estuvo Costa Rica, estuvo Uruguay, Italia, Inglaterra, pues Argentina le tocó mucho más asequible pues para poder clasificar a octavos de final. Aún así, con, siento yo, con el equipo, eh, hablando dentro de lo futbolístico, de mucho menor nivel que tenía en comparación de otros mundiales, les costó muchos partidos, incluso contra Suiza fue muy difícil. Ahí Di María logró sacar la casta para
lograr ganar ese partido. Eso es lo que yo le valoro mucho a esa Argentina, que más allá del equipo que tuvieran, hicieron todo lo posible para llegar a la final, lo lograron, e incluso le hicieron un gran partido a la Alemania que quedó terminando campeona de ese mundial, que esa Alemania era abrumadora, ¿sí? Así que no les desmerito nada a esa Argentina, por eso le tengo mucho valor a esa participación mundialista. También que Messi era el primer mundial en donde Messi lideraba como 10 a la selección argentina. O sea, por eso yo considero que Argentina, bueno, que esa participación mundialista es la posición número 4. Pasando a la número 3, también van a haber polémicas acá. Les anticipo que van a haber algunas polémicas. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo con esas posiciones de acá. Lo que sí les aseguro y lo que creo que la mayoría estamos de acuerdo es que las tres mejores participaciones de Argentina pues son los tres títulos mundiales que tiene, ¿no? Evidentemente. La número 3, súper polémica. Qatar 2022. Yo siento que muchos, y más que todo personas que son entre, no sé, tal vez entre los 12 10 años incluso, a 25 30 años, van a decir que la mejor participación de Argentina fue Qatar 2022 y que no sé qué. No creo que sea tan así, la verdad. Yo no viví los años 80 ni los 90 tampoco, no viví esas épocas, pero aún así considero que tampoco fue el mejor mundial de Argentina. Lo ganó, claro que sí, eso es un mérito y va a quedar para la historia. Fue el mundial de Lionel Messi y que Argentina conformó un excelente equipo. Lionel Scaloni, técnico joven que casi nadie creía en él, porque pues aún así pues la inexperiencia siempre deja incertidumbre, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que sucedió, pero armó un super equipo colectivo, bien trabajado, ordenado y que seleccionó a los jugadores indicados para jugar esa Copa del Mundo. Hizo una eliminatoria más que impecable. Pero ya dentro del Mundial, bueno, perdieron contra Arabia Saudita. Es ese partido que más la gente olvida, pero no hay que olvidarlo tanto, ¿no? Eh, Contra México, a pesar de que ganó Argentina, sufrió un poco. Sufrió un poco. Pero tampoco es que México haya hecho mucho, la verdad. Y ya el último partido, no recuerdo contra quién fue. O sea, de la última fecha. Voy a revisar acá, perdón, se me olvidó. Y eso que yo seguí el paso a paso de Argentina en ese mundial. Yo fui hincha de Argentina en Qatar 2022. Quería que quedaran campeones. Qatar 2022. Partidos, pongamos. Partidos. Perdón, es que no me acuerdo cuál fue la última fecha. Oiga, ¿cómo se me va a olvidar? Ah, bueno, por acá debe estar Argentina. Ay, Dios. Argentina, México. No, ese es el penúltimo. Ah, sí, 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 por favor. Argentina contra Polonia. Tampoco fue un partido, o sea, no fue un partido parejo, pero tampoco fue un partido que Argentina haya ganado tranquilamente. Pues no creo, no creo la verdad. Pero sí ganó justamente. En octavos de final, luego se enfrentaría a la selección de Nueva Zelanda, creo que fue. Australia, es que Nueva Zelanda, Australia. También, ese partido también lo sufrieron. Pero ya en cuartos para adelante, Argentina empezó a mostrar mucha categoría. Contra Holanda, Países Bajos, jugó espectacular. Colectivamente fue un super equipo, la verdad. O sea, demostró lo que había demostrado en eliminatorias. ¿Sí? Para mí, bajo mi punto de vista personal, ese fue el primer partido de ese Mundial de Qatar donde Argentina jugó muy bien. No quiere decir que en otros anteriores a ese no haya jugado bien, pero no se compara con lo que jugó en este. Ya en el segundo tiempo siento ya que se relajó muchísimo y ya cuando iban el 2-0, creo que metieron el 2-0 en el segundo tiempo, con el minuto 70 si no mal recuerdo. O sea, después de eso,
Argentina se relajó mucho y eso fueron errores, cosa que también le pasó en la final contra Francia, ¿no? Que siento yo que ya estaba como muy confiado y en abrir y cerrar de ojos le empató Mbappé el partido. Bueno, contra Croacia sí fue más diferente porque Croacia hizo lo que pudo, la verdad. Pero ahí Argentina también jugó bien. Contra Francia, pues lo que les digo, a pesar de que, pues sí, jugó espejo. Ese primer tiempo fue. Yo creo que ha sido el mejor primer tiempo que yo he visto de la selección argentina en mi vida. En lo que yo he visto, ¿sí? En lo que yo tenía la oportunidad de ver. Y pienso que sí fue un justo ganador de ese mundial. No estoy diciendo que no, sí fue un justo ganador. Pero no, para mí no se compara con los otros mundiales que ganó. Nos ofrecieron, en tanto Argentina como Francia, lo que es para mí la mejor final de la historia de todos los mundiales. La final más emocionante, eso sí, sin duda alguna. Por eso yo considero que es la tercera posición. La segunda posición, para mí, fue Argentina 78, o es, mejor dicho, Argentina 78, que recordemos que pues hubo ahí como una polémica, el famoso 6-0, ¿no? Que Argentina le ganó 6-0 a Perú y toda la cuestión. Más allá de eso, si hubo realmente un amaño o no, yo creo que mucha gente no le daba tanto, o sea, como no estaba como tan confiada que Argentina, de pronto sí que Argentina podría hacer una buena participación y más que todo por lo que eran locales, pero no al punto de llegar a ganar una Copa del Mundo. Y siento yo que no tenían tampoco como el equipo para ganarlo, sí tenían extraordinarios jugadores. Nomás con mencionarles a Mario Alberto Kempes. Claro que sí. Pero aún así no siento que tampoco para llegar a ganar el Mundial, ¿no? Aún así siento que en este caso pasa algo parecido con Brasil 2014. No tuvo un equipo glorioso como lo ha tenido en otros momentos, pero sacaron jerarquía y la casta argentina característica de sudar la camiseta en ese caso. Por eso yo considero, o sea, no creo que no tengo mucho más que decir para este mundial. Por eso considero que es la segunda posición. Porque siento yo que puede que en Qatar, si haya sido más sufrido, acá jugaron al fútbol un poco mejor. O sea, teniendo un equipo inferior, hablando como tal de equipo a Qatar 2022, jugaron mejor. Como que en los momentos decisivos hicieron respetar su propia casa y ganaron muy bien ese mundial. La final contra la selección de Países Bajos también fue una muy buena final, una extraordinaria final. 3-1 al final, casi gana Países Bajos. Me parece que como al minuto 90 hubo un palo de Países Bajos que le hubiera dado el título a Países Bajos. Pero bueno, así se dio en tiempo extra el 3-1 final. Y ya para finalizar, para lo que es para mí, y sé que muchos van a coincidir, y tal vez gente que vio ese mundial va a coincidir conmigo, ¿sí? Y vuelvo y repito, son opiniones, son opiniones. Para mí la mejor participación mundialista de Argentina en una Copa del Mundo, sin duda alguna, fue México en 1986. Yo siento que sin Argentina no mucha gente tenía como la esperanza que pudiera ganar la Copa del Mundo. En México 86 y que menos. Mucha gente no le tenía como la, pues por decirlo de alguna manera, la fe, tenía como esa esperanza de que realmente Argentina pudiera llegar a levantar la Copa del Mundo. Ya tenía su figura, como lo fue Diego Armando Maradona, la leyenda del fútbol. Pero como equipo no. Como equipo no. Em, ¿Qué más por decir de este mundial que no se haya dicho? La mano de Dios, el gol del siglo, la espectacular final, la posiblemente mejor participación de un jugador de forma individual en una Copa del Mundo, como la obtuvo Diego Armando Maradona en ese mundial. Partido mágico contra Inglaterra, cuartos de final, 2-1, que como ya les mencioné, se metió el gol de conocido como la mano de Dios, y el gol del siglo,
No sé. Creo que mejor participación no pudo tener Argentina. Y fue una selección que fue de menos a más. En fase de grupos, sí, ganó partidos y todo. Perdón, sí, perdón si no menciono específicamente contra qué equipos jugaron porque no me acuerdo en esos momentos. Creo que uno de esos partidos fue contra Corea del Sur y no recuerdo qué más. En octavos creo que fue contra Uruguay, si no estoy mal. Ya en cuartos contra Inglaterra, semifinal contra Bélgica, que es un partido que no mucha gente recuerda, ya que lo pienso. No se habla mucho de ese partido, pero Maradona también tuvo un partido mágico y la gran final. Esa final también ha sido de las mejores finales para mí de la historia de todos los mundiales. Fue una cosa brutal, fue una cosa verdaderamente mágica lo que se vivió en el Estadio Azteca en ese año 1986. Y yo considero que sin duda alguna esa sí fue la mejor participación de Argentina en una Copa del Mundo. Y ya sin mucho más que decir, espero que de todo corazón les haya gustado muchísimo este podcast. Gracias a todos los que se quedaron escuchándome lo que dije, vuelvo, les repito, me encantaría leerlos en los comentarios dándome su opinión de por qué de pronto creen que X cosa que dije no es así, y para ustedes esto es así, o si dije de pronto algún dato mal, que puede que pase también, y me puedan corregir. Escríbanme en los comentarios también si quieren que hable de un tema, obviamente de fútbol. Eh, Próximos podcasts también, sugerencias, reclamos. Lo que ustedes deseen. Gracias, mil infinitas gracias. Y recuerden que la mejor melodía es cuando se juega bien a la pelota.